Gracias por venir, Joffrey. Ok, Carlos, gracias. Y ok, es tu show. Buenas tardes, Joffrey, Marco Antonio, y buenas tardes, John. Para mí nuevamente un placer estar con ustedes, casi un año y medio de haber estado fuera de pantalla. Ha sido un tiempo bastante importante, iniciando nuevas experiencias, nuevas visiones, el reinsertarse en la neurocirugía europea nuevamente, pero buscando también nuevos retos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta acerca de lo que son los cambios que se van dando con la modernización, con el avance de la civilización y el avance de la parte automovilística y deportiva a nivel mundial. Si bien es cierto, en los años 50, 60, el porcentaje de lesiones raquimedulares debido a accidentes automovilísticos o accidentes deportivos eran aproximadamente del 12 al 18%. Sin embargo, a partir de los años 90 y 2000, el mismo empieza a incrementarse o a duplicarse en porcentaje. Y no tanto porque se hayan dejado de lado la parte de los diferentes cuidados de seguridad que se utilizan en la actualidad, tanto en la parte automovilística como en la parte deportiva, motocross, biciclismo, sino por que cada vez se va avanzando, incrementando en lo que es la fuerza, la potencia de cada una de estas actividades. Entonces, una de las lesiones importantes que suelen darse en este tipo de lesiones es los traumatismos raquimedulares, el cual como consecuencia, dependiendo del grado de afectación de la estructura medular, puede producir en una persona una disminución o alteración en lo que es la deambulación, los movimientos coordinados, los movimientos finos de los miembros, el tono muscular, la fuerza muscular. En la mayor parte de casos, cuando las lesiones afectan específicamente a la región cervical, los pacientes pueden quedar incluso tetraplégicos o tetraparéticos. Pero independientemente de eso, los diferentes métodos, las diferentes técnicas de rehabilitación que puedan ejercer o puedan ayudar al paciente, hay una de los cambios importantes que suele producir es, por ejemplo, la espasticidad. Entonces, ¿qué quiere la espasticidad? Hay una definición etimológica que refieren de un aumento en la excitabilidad de los reflejos de estiramiento de los músculos, tanto en la fase tónica como en la fase clónica. Entonces hay una alteración, una lesión de las neuronas motoras superiores. Esto hace que un paciente tenga reflejos tónicos incrementados que van a resultar en una pérdida de agilidad, de una pérdida de destreza. Los pacientes quedan rígidos con pocas posibilidades de movimiento o mueven con mucha dificultad. Sin embargo, la definición exacta de espasticidad aún no está bastante definida ni tampoco es bastante concisa. Si nosotros podemos definir, o sea, más o menos decidir cómo se localiza la espasticidad, ¿no? O sea, podemos clasificarlo en función de la localización, que puede ser a nivel central, que es todo lo que es la afectación del tejido nervioso a nivel de corteza cerebral, o la parte espinal, iniciando desde la parte de la médula cervical, dorsal. Dentro de ellos, o sea, la causa específica de este tipo de lesiones, por ejemplo, son las parálisis cerebrales infantiles, que afectan a cerca de 2 por 1000 recién nacidos vivos. En Europa, ese índice, esa prevalencia está en aproximadamente 1.04 a 2.5 por 1000 recién nacidos vivos. En Estados Unidos tenemos
una prevalencia de aproximadamente 3.6. Entonces, también se puede producir otra de las causas por el daño cerebral adquirido como consecuencia de, en la mayor parte de casos, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, las lesiones hipóxicas y los traumatismos craneoencefálicos que cada vez van incrementando, si no en porcentaje, pero sí en la gravedad de cada uno de ellos. La otra parte es la lesión medular. Hay otras causas también de espasticidad, como son las enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, nosotros tenemos que ver en el contexto de cómo manejamos a este tipo de pacientes, ¿no? O sea, qué tipo de terapias podemos dar, si la rehabilitación, los diferentes tipos de medicaciones orales o locales que se pueden administrar a un paciente funcionan o no funcionan, cuál es el efecto que se tiene, hay efectos secundarios, y si los efectos secundarios son asequibles o no asequibles, o soportables o no soportables por el paciente. Entonces, en el caso de que nosotros llegamos a un estadio en que no tenemos con qué avanzar, Compromiso, no tenemos con qué Carlos. manejar, entonces tendríamos... Carlos. Dime. ¿Quiénes los actores en las fotos? Bueno, los actores son similar. Los actores son mis hijos, ¿eh? O sea, emulando cómo podría darse una lesión cervical. Entonces, cuesta mucho para pagar, ¿eh? Entonces nosotros tendríamos que ver, por ejemplo, si después de todos los tratamientos que damos al paciente no podemos alcanzar más, no podemos avanzar más, no podemos mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces tenemos que buscar otras técnicas con las cuales nosotros podemos mejorar el día a día, mejorar las actividades del diario vivir, mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, por ejemplo, una de las técnicas que se van tratando, y no son técnicas nuevas, son técnicas que vienen de muchos años atrás, como es la neuromodulación, y dentro de la neuromodulación son los cambios o las terapias en función de administración de fármacos o de químicos a nivel raquídeo. Entonces tenemos que ver que, por ejemplo, la administración de baclofeno en el medio raquídeo es una alteración terapéutica de la función del sistema nervioso central a través de un dispositivo implantado es farmacológico, es decir, que es químico, que no destruye, que es reversible, que no cura la enfermedad, pero va a mejorar la función, va a mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Y por qué digo que no es destructivo? ¿Por qué digo que la terapia es reversible? Porque en el momento en que el paciente decide que esa terapia no le interesa, que los efectos que tiene no son los adecuados o que no colabora adecuadamente el paciente, entonces son técnicas que nosotros podemos detenernos en el momento exacto, ¿no? Y el paciente deja de tener el efecto de el fármaco o la medicación que se le está administrando vía intratecal. Entonces, para nosotros pensar tal vez en un paciente con espasticidad, en administrar una bomba de baclofeno o implantar una bomba de baclofeno, hay requisitos, o sea, se debe trabajar en función de equipos multidisciplinarios, en función de protocolos, y no es que un médico cualquiera dice esto se hace así y yo lo hago porque a mí me parece que de esa manera. No, no. Hay protocolos que hay que seguirlos. Hay casos que hay que ajustarse a cada uno de los pacientes, pero siempre bajo la guía de un protocolo. Entonces, dentro de los requisitos, en principio, el paciente debe tener un peso mayor a 15 kilogramos, con una buena condición nutritiva, que no tenga sensibilidad al baclofeno, que tenga o que la familia pueda tener un acceso adecuado a un centro hospitalario en el que haya un equipo multidisciplinario que lleve este tipo de terapias. Puede haber en función de protocolos clínicos, como les comentaba, y que ese paciente o esa persona tenga una buena respuesta
al test de baclofeno intratecal. Entonces, nosotros estamos hablando acerca de los requisitos, ¿no? Decimos que tenga mayor de 15 kilogramos, una buena condición nutritiva, un equipo multidisciplinario y muchas otras cosas. Pero bueno, sabemos que existen estas técnicas. ¿Y cómo vamos a hacer estas técnicas? ¿En qué se basan estas técnicas? ¿Cómo decidimos que un paciente es o no es apto para este tipo de tratamientos? ¿O cómo decidimos si es que ese paciente va a responder o va a tener una buena respuesta al baclofeno? Entonces, ahí es cuando nosotros, previo a decidir en que un paciente sea o no sea apto para este tipo de tratamientos, tenemos que hacer un test farmacológico que nos permita valorar la respuesta del paciente. Entonces, dentro de este tipo de análisis, nosotros tenemos que llenar una cantidad de requisitos. Primeramente, se tiene que valorar el tono muscular en función de la escala modificada de Ashford, la cantidad o el espasmo muscular que presenta el paciente en base a la escala de Penn. Utilizamos también la escala visual analógica para valorar el dolor. Además de eso, vamos a monitorizar los signos vitales del paciente, como son la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el nivel de conciencia. Pero además de eso, tenemos que ver exactamente de qué paciente estamos hablando, si es un paciente joven, si es un paciente adulto, un paciente que ya tiene administración de relajantes musculares, ha sido tratado con baclofeno, no ha sido tratado con baclofeno. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, nosotros la espasticidad muscular vamos a valorar en función de diferentes tipos de escalas que nos permiten conocer. Entonces, dentro de ellas hay un sinnúmero de escalas y la escala de Ashford o la escala modificada de Ashford son las escalas que más comúnmente se utilizan para la valoración del tono muscular. Pero aún existen un sinnúmero de controversias en cuanto se refiere a la validez, a la fiabilidad y a la sensibilidad que tengan estas escalas. Otra de las escalas que se utilizan para valorar el tono muscular es, por ejemplo, la escala de Tardieu. Tiene una mejor fiabilidad que la escala modificada de Ashford. El inconveniente que tiene es que necesita una gran cantidad de tiempo para llegar a completar este tipo de protocolos, y casi nunca todos los profesionales llegan a completarla y a registrar en su totalidad. Para valorar los espasmos musculares o la frecuencia de los espasmos musculares se utilizaría la escala de Penn. Entonces nosotros dentro de lo que es la escala modificada de Ashford, vamos a valorar, como les decía, el tono muscular, que va de 0 a 4 puntos, ¿no? El 0 que cuando la musculatura tiene un tono normal, movimiento normal, no hay ningún tipo de alteración. Y posteriormente vamos viendo cuando es 1 o 3, dentro de ellos, por ejemplo, el tono muscular pudiendo incrementarse a un tono muscular que vaya a alterar, a disminuir la capacidad de movimiento de una articulación y por ende de una extremidad, que sería un grado 3, o incluso volverlas completamente rígidas, sin posibilidad de movimiento ni en flexión ni en extensión. Está llegando, o sea, lo más grave, según la escala modificada de Ashford, es de 4 puntos. Ahora, los espasmos musculares se pueden valorar en función de la escala de Penn. Entonces, desde que no hay espasmos musculares, que diríamos 0 puntos, a ver si es que esos espasmos musculares solamente se muestran en ciertos tipos de estímulos realizados en el paciente, o sea, espasmos precipitados por músculos, por estímulos, ¿no? A ver si hay 2 o 3. Y, por ejemplo, lo más grave dentro de eso es cuando los espasmos son espontáneos, o los espasmos espontáneos son más de 10 espasmos por hora. Eso quiere decir que, además de que el paciente está rígido, también presenta espasmos musculares que le van a producir un grado elevado de dolor muscular en el paciente. Para eso, vamos a utilizar, en cambio, la valoración del dolor en cuanto a la escala analógica visual, que va desde una puntuación de 0 a 10, siendo 0 no tener dolor, a 10 el dolor más intenso que pueda referir el paciente. Ahora, como les decía inicialmente, o sea, para nosotros poder determinar qué tipo de o cómo procedemos con cada uno de los pacientes, en primer lugar, tenemos que saber si el paciente
esta es un paciente joven o es un paciente adulto. Entonces, por ende, nosotros podemos definir la dosis que se debe administrar al paciente del baclofeno, ¿no? Si nosotros vamos con niños a partir de los 4 años hasta los 18 años y que hayan tenido el tratamiento con baclofeno, entonces nosotros tendríamos que en ese momento, por ejemplo, iniciar con bolos de 10, 25, 50 miligramos. Es decir, que iniciamos en un niño de 4 a 18 años, el test o la prueba de baclofeno se inicia con 10 microgramos y definimos si es que hay una reducción en la espasticidad en función de la escala de Ashford, si es que los tonos de los espasmos musculares disminuyen o disminuyen, cuál es la reacción en cuanto al dolor, cómo vamos a valorar los rangos de movimiento a nivel articular. Si es que no hay ninguna variación, si el paciente no muestra ninguna mejoría, entonces el siguiente paso sería administrar 25 microgramos de baclofeno. Entonces, igualmente definimos, vamos a valorar cómo cambia la espasticidad, o sea, cómo cambia el tono muscular, cómo cambia la contractilidad muscular, cómo cambian los espasmos musculares, cómo cambia el dolor y cuáles son los movimientos que van presentando el paciente, si hay mejoría o no hay mejoría. Entonces, si tampoco existe, pasaríamos al siguiente rango que son 50 microgramos. Y si al administrar 50 microgramos observamos algún tipo de mejoría en el paciente, se podría permitir o decir que un paciente podría ser apto. Pero si vemos que un paciente incluso 50 microgramos administrados en bolo no produce ningún cambio en cuanto se refiere al tono muscular, al espasmo muscular, al dolor, entonces se debería definir que ese paciente no es apto para este tipo de terapia. Posteriormente, en el grupo de los adultos, se haría la misma estructura, el mismo procedimiento, pero aquí ya iniciamos, por ejemplo, con bolos de 50, 75 y 100 microgramos. Entonces, si en un paciente administramos 100 microgramos de baclofeno intratecal y no existe ninguna variación, entonces ese paciente se debería descartar para este tipo de tratamiento. Entonces, como les había comentado, o sea, nosotros una vez que administramos el baclofeno, vamos a valorar cómo cambia el tono muscular, cómo cambian los espasmos musculares en cuanto a frecuencia e intensidad, el dolor, cómo se altera y cuál es la mejoría que se ve a nivel de las articulaciones. Entonces nosotros tenemos un paquete, una especie de formulario en el que vamos a anotar los datos personales, ¿no? Nombres y apellidos, número de historia, la edad del paciente, la fecha que se administra la medicación. Posteriormente vamos a ver que tenemos que apuntar, por ejemplo, con cuánta dosis de baclofeno iniciamos el tratamiento, ¿no? Como dice, 50, 75 u otro, ¿no? En el caso de otro, por ejemplo, aquí pondríamos, en el caso de los niños que iniciamos con 10 microgramos, vamos a apuntar la hora de administración de la medicación. Después apuntamos el inicio, o sea, el momento en que empezamos a sentir que la medicación actúa, que cambia en cuanto a la función de la contractilidad muscular. Después vamos a apuntar el tiempo de duración, o sea, desde el momento que inicia la actividad del fármaco, cuánto tiempo dura su mejoría. Después vamos a ver más o menos la hora en que sentimos o en que experimentamos la disminución del efecto de la medicación. Entonces tendremos que apuntar en este protocolo cuál fue la valoración inicial del tono muscular, de la frecuencia de los espasmos, cuál fue la escala de dolor, la fuerza muscular y otro tipo de características. Y posteriormente apuntaremos en la fase final el efecto máximo, o sea, la valoración máxima que se observó durante el efecto máximo de la medicación. Entonces aquí tenemos un formulario en el que vamos a ir apuntando las diferentes partes de las extremidades valoradas en un paciente y la hora que se va haciendo en estos pacientes. O sea, vamos a valorar cada hora en la que iremos poniendo cada uno de los datos obtenidos. Entonces, luego, esto lo presentaremos en un cuadro en el que vamos a ir apuntando cómo ha variado el tono muscular y cómo ha variado la intensidad o la frecuencia de los espasmos musculares
En el otro gráfico iremos a representar cómo ha cambiado la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y también cómo ha cambiado la parte que se refiere a lo que es el nivel de conocimiento. Entonces, dentro de los pasos críticos que se tiene que tener en cuenta previo a decidir si un paciente es o no es apto para este tipo de tratamientos, es, por ejemplo, el primer término es la selección del paciente. Es decir, buscar pacientes o definir pacientes que vayan o que sean subsidiarios de este tipo de tratamiento. Entonces, para esto tiene que existir un equipo multidisciplinario en el que esté incluido un neurofisiólogo, un neurólogo, un rehabilitador y el neurocirujano. También tenemos que tener incluido dentro de ese equipo un psiquiatra o un neuropsicólogo que vaya a hacer la valoración adecuada de un paciente en cuanto es al estado psicoemocional del paciente, porque en la mayor parte de casos los errores o los pocos resultados que podemos obtener son por la falta de colaboración del paciente. Después, como paso 2, sería el screening, el testeo del paciente. Si el paciente es definido que es apto para este tipo de tratamiento, entonces se haría la implantación de la bomba de baclofeno. Una vez realizada la implantación de la bomba de baclofeno, tendríamos que iniciar lo que es la fase de programación. Y es donde más problemas solemos tener, porque en la mayor parte de casos los pacientes quieren obtener los resultados en un tiempo récord, ¿no? O sea, que en 1 o 2 días, en 1 semana, 2 semanas ya quieren estar súper bien y que ya quieren ver los resultados, cuando tenemos que indicarles a los pacientes que este es uno de los casos más difíciles en las que tenemos que ir de mano, tanto el rehabilitador como el neurocirujano, el uno con la valoración de la función motora del paciente y el otro con la incremento o la recalibración o la titración de la medicación que se va a administrar al paciente. Voy a presentar el caso de un paciente de 25 años que tuvo una lesión medular incompleta sensitivo-motora a nivel cervical 5 bilateral, un Asia C, por una caída en bicicleta en octubre del 2014. Paciente presentó una tetraplegia inicial, fue un proceso de rehabilitación, lograron ganar en algo parte de la función muscular brusca. Por la espasticidad que se presentaba en el paciente, iniciaron con la administración de relajantes musculares, dentro de eso el baclofeno, el Sirdalud. A más de eso, el paciente precisaba de tratamiento con toxina botulínica cada 6 meses. Entonces, este paciente se había valorado adecuadamente. Era un paciente que, desde el punto de vista psicoemocional, es un paciente que iba a presentar una buena colaboración, sabía lo que quería, tenía claro los objetivos por los que se planteaba la administración del baclofeno en este paciente. En este paciente, como habíamos comentado, se siguió todo el protocolo, o sea, se valoró tanto la parte del tono muscular, los espasmos musculares que existen en el paciente, el dolor del paciente. Y, por ejemplo, en este video vais a ver al paciente en la parte previo a la administración del test de baclofeno. Es un momento en el que el paciente tomaba los 35 microgramos de baclofeno vía oral. Entonces, eso era lo que hacía el paciente con administración tanto del Sirdalud como con el baclofeno. Entonces, vemos cómo es bastante dificultoso la movilidad en el paciente. El tono muscular es bastante incrementado. Hay que ver el miembro superior izquierdo, el derecho. La espasticidad está mucho más acentuadas en la parte de la muñeca. Y vamos viendo cómo se van valorando este tipo de pacientes. Si nosotros seguimos con el mismo estilo, una vez administrado la medicación, se administró 50 microgramos de baclofeno intratecal al paciente, iniciando
con una Ashford de 4, es decir, con una espasticidad, una rigidez grave, severa en el paciente, en los 4 miembros. Entonces, a la hora de administrar el medicamento, vamos viendo que esa disminución en la rigidez muscular es bastante importante, o sea, de 4 bajamos a 1. Posteriormente, en las siguientes horas posteriores, se va viendo una mejoría en lo que es en la parte del lado derecho, manteniéndose con un Ashford en la escala modificada de 0, es decir, con una buena facilidad de movimiento en las articulaciones. Vamos a perder un poco ya el efecto de la medicación a las 15 horas de administrar la medicación. Eso según la escala modificada de Ashford, que valora lo que es la parte del tono muscular, es decir, la rigidez, la espasticidad. Ahora, en el mismo paciente se ve cómo de haber presentado aproximadamente unos 10 a 12, 15 espasmos cada hora, tras la administración de la medicación a la hora, nosotros tenemos en ese paciente que se presenta solamente un espasmo provocado por un estímulo, es decir, el espasmo lo provocamos nosotros al estimular al paciente, al mover los miembros del paciente, ¿no? O sea, mientras no se toca al paciente, el paciente no tiene espasmos. Entonces, eso es lo que mejoró en el paciente. La frecuencia cardíaca se mantuvo dentro de parámetros normales, tanto la frecuencia respiratoria igualmente, el nivel de conciencia siempre estuvo mantenido, y la escala de EVA, la escala de dolor no presentó mayores cambios, dado que la mayor molestia, el mayor problema en el paciente fue la espasticidad. Entonces, aquí vamos a ver en estos videos, por ejemplo, es el paciente tras la administración del baclofeno. Entonces, en el un lado tenemos, previo a la administración del baclofeno, y en el otro, donde ven el paciente está hospitalizado, y vamos viendo cómo se puede mover mejor el miembro inferior, y vemos lo que les comentaba en un momento, es el espasmo que se produce. Miren, el momento que yo levanto la planta del pie es cuando se producen los espasmos musculares. Mientras no se toque al paciente, no hay presentación de espasmos musculares. Entonces vamos viendo cómo ese paciente va mejorando. La mejoría que se había observado en este paciente en cuanto es al tono muscular y a la disminución de los espasmos, se definió como un paciente apto para tratamiento o para implantación de bomba de baclofeno. Y es por eso, miren, esto es como el paciente tras la administración del baclofeno, 6 horas después de administrar el baclofeno, lo levantamos al paciente y el paciente empieza a presentar una cierta forma de caminar, pero cada vez vamos viendo cierto tipo de espasmos musculares que se presentan con cada movimiento en el paciente. Así es como lo teníamos nosotros una vez habíamos administrado los 50 microgramos de baclofeno intratecal al paciente. El paciente, después del test, se definió como un test positivo con 50 microgramos de baclofeno intratecal, y se programa a cirugía de implantación de bomba para noviembre del 2018. Efectivamente, se hace la implantación de la bomba de baclofeno y vamos viendo ya al paciente. Miren, en el 30 de diciembre del 2018, ya con la bomba de baclofeno implantada, con 98 microgramos de baclofeno en 24 horas, ha mejorado enormemente en cuanto es la posibilidad de la disminución del tono muscular, además de los espasmos que provocaban en el paciente una alteración importante en la movilidad. Pues eso fue lo que teníamos nosotros hasta diciembre el 30 de diciembre, es decir, un mes posterior a la implantación de la bomba. Ahora nosotros vamos a ver en el mes de mayo del 2019 se hace una nueva valoración al paciente. En este caso, el paciente tiene 120 microgramos de baclofeno intratecal.
viendo la respuesta que teníamos en el mes de diciembre, se decidió subirle 20 microgramos más. Entonces teníamos al paciente con 120 microgramos de baclofeno intratecal en 24 horas. Y vamos viendo cómo el paciente ha ido mejorando en cuanto es a la bipedestación. Este es uno de los casos que se va viendo, y esta es la parte final que vamos viendo en el paciente, cómo mejora la parte de la deambulación, la mejoría en la que es el tono muscular, la mejoría que vamos viendo en lo que es la presencia de los espasmos musculares. Actualmente, ahora hemos decidido subirle ya 20 microgramos más. Actualmente el paciente está con 140 microgramos, y en menos de una semana tendremos ya la nueva valoración motora funcional del paciente, y tendremos la posibilidad de poder presentar, imagino, con una mejoría notable aún más de lo que se ha obtenido en el paciente. Normalmente, estos son los resultados que se obtienen de pacientes cuando la terapia recomendada al paciente está bastante definida, bastante estructurada, es realizada en función de un equipo multidisciplinario y en el momento adecuado para el paciente. Esto es lo que hemos obtenido en el paciente. Ahí está concentrado, ¿eh? Y con esto, muchas gracias. Esta ha sido la conferencia acerca de lo que es la posibilidad de mejoría con las bombas de baclofeno en pacientes con lesiones medulares provocadas con espasticidad. Hago la invitación a todos para el Simposio Neurociencias Proyección Ecuador, que será del 25 al 28 de septiembre en la ciudad de Guaranda. Habrán profesores invitados de Estados Unidos, de España, de Hungría, de Perú, con temas bastante importantes, lo que es la neurociencia, neuroendocrinología, neurometabolismo, neurooncología, neurotraumatología. Habrá temas de neurorehabilitación. Los costos son bastante módicos. La inscripción, les he puesto los datos que existen, entonces espero, si los interesa, verles en el mes de septiembre en Ecuador. Muchas gracias. Ok, Carlos, muy bien, bien hecho, bien claro, y muchas gracias. Y Guaranda, hay un restaurante allá, Casa de Mama. Yo he visto mucho en internet. Ok, Carlos, bienvenidos a Fernando. ¿Quiere introducir a Fernando a Carlos primero? Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás, John? Diga hola, Carlos. Carlos. Hola, hola, Carlos. Hola, Fernando. ¿De dónde eres? Muy interesante plática. Felicidades. Ok, él está de Ciudad de México, Carlos. Ajá. Saludos. ¿Qué tal? Okay. Hay preguntas o comentarios, Geoffrey? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Puedo? Ok, go ahead, Fernando. Sí. Carlos, yo me entrené en Canadá en funcional, no estoy familiarizado con un estudio que hizo Paul Steinbuch acerca de comparar la bomba de baclofen con la rizotomía posterior selectiva funcional, y él en su estudio demostró que sí era casi el doble de caro pues hacer la bomba de baclofen, ¿no? Y han habido estudios posteriores donde ya ha disminuido la diferencia, pues no es tanto, porque el estudio fue en 1995 y ya están casi iguales, y digamos, y hay muy buenos resultados con la bomba baclofen, obviamente. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de costo-efectividad? Todavía, cuando no se tiene tanto recurso, ¿es mejor hacer una rizotomía posterior selectiva? Efectivamente, en primer término lo que hay que definir es, uno, la extensión de la lesión. O sea, claro. La proporción, o sea, qué región afecta al paciente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tetraespacidad, yo creo que es poco probable que nos dediquemos a hacer una rizotomía dorsal selectiva. Más que todo, también hay que tomar en cuenta las alteraciones o los cambios o las secuelas neurológicas que pueden causar. Ahora,
dentro de lo que es la administración del baclofeno, al final el costo-beneficio va a ir en función de la bomba, porque una bomba de baclofeno, por ejemplo, dura de aproximadamente 4 a 5 años, por no decir 6 años. Sí. Que es diferente, por ejemplo, en cuanto a los estimuladores para las alteraciones del movimiento, para distonía, en los que normalmente esos tienen un menor tiempo de duración por la alta energía que utiliza para el manejo de este tipo de dispositivos. Otra, por ejemplo, las recargas del medicamento son cada 3 meses en ciertos centros. En muchos centros, por ejemplo, hacen cada 6 meses, dependiendo de la cantidad o la concentración de la medicación que utiliza el paciente. Claro, varía pacientes. Efectivamente. Entonces, yo, por ejemplo, dentro de eso, o sea, cuando tenemos una terapia que es mínimamente invasiva y que la efectividad es alta, y que si hacemos un control, por ejemplo, de costes, una predisposición, una programación de costes, por ejemplo, decimos cuánto le costaría a un paciente tratado con una risotomía, a más de eso después medicación que tiene que llevar el paciente, cuánto le cuesta un tratamiento en un tiempo de 5 años, ¿no? O sea, cuántas consultas va a tener ese paciente en estos 5 años, cuánto se va a gastar en esa medicación en ese paciente y cuál es la respuesta o los resultados que se han obtenido en 5 años. Entonces, si nosotros vemos a un paciente con una bomba de baclofeno, que se le titra aproximadamente de 6 meses a 1 año, se logra una buena titración, una buena respuesta, o sea, la calibración de la cantidad de medicación que requiere el paciente. Después de eso, solamente ves al paciente cuando ya le tienes que recargar la bomba de baclofeno, o sea, no necesita nada más. Entonces, yo, por ejemplo, en mi centro, en mi experiencia, yo llevo la recarga de baclofeno cada 3 meses, o sea, normalmente la Medtronic dice que ellos dan una garantía de la medicación por 90 días. O sea, se puede, es el tiempo medio de vida de esta medicación. Pero eso no quiere decir que automáticamente un paciente tiene que, o obligatoriamente tiene que recargarse la bomba de baclofeno a los 3 meses. O sea, tranquilamente a los 6 meses, por ejemplo, en muchos centros lo hacen a 6 meses. Aunque yo, por ejemplo, dentro de lo que es efectividad, casi siempre yo prefiero rellenarle la bomba a los 3 meses y siempre tener como una medicación completamente controlada. Pero, o sea, los recursos que se ahorran, claro, el gasto inicial es bastante alto. Sí, pero lo que te digo que en los estudios pues se analiza todos estos factores, ¿no? Todavía sigue siendo pues un poco caro. Y mira, yo estoy como tú, yo soy funcional, pues yo vivo de poner estimuladores espinales, cerebrales, ¿no? Pero sí, todavía te digo, pues en México, por ejemplo, es difícil que lo pague la población general, ¿no? Tiene que ser un seguro, una institución, entonces todavía hay lugar para la cirugía lesiva, pues la ristotomía en nuestro medio, pues te hablo. Sí. Y yo quería preguntarte en tu medio cómo es eso. Bueno, mira, o sea, yo afortunadamente tengo experiencia en Europa. Yo he trabajado en Hungría, en España. He pasado también por una corta estancia en Francia, donde conocí a mucha gente, que había un compañero de México, Alfonso, no recuerdo todavía el apellido, y estaba una chica de Chile haciendo este tipo de rotaciones. Y también tengo la experiencia de lo que es en un país latinoamericano, como en el caso de Ecuador. Entonces, los cambios son bastante importantes. Por ejemplo, nosotros aquí en Europa tenemos la sanidad pública, que es la que cubre el costo de este tipo de dispositivos. Sí, es lo que te digo. Entonces, aquí no podemos, o sea, claro está que tampoco en Europa puedes decir, oye, trae este paciente, se lo pongo y ya está. O sea, no es que cogemos a un paciente como locos y ponemos, siempre existen los protocolos de selección de paciente. Ahora, en la parte ecuatoriana, hay pocos centros que pueden aprobar en la pública. No sé si actualmente estén haciendo o no, pero en el momento en que yo estaba en Ecuador, que fue en el 2015, 2016, mira, no había no cubría el seguro. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no cubría las bombas de baclofeno, no cubría lo que es los estimuladores.
la gente tenía que pagárselo por privado. Ahora el problema es, por ejemplo, aquí en Europa, para un paciente privado, una bomba cuesta aproximadamente 14.000, 15.000 dólares. Sí, claro. En Ecuador, el mismo está sobre los 40.000 dólares. 40.000, tan caro, tanta diferencia. Mira, por ejemplo, en cuanto a Parkinson, porque yo hago funcional, mucha funcional, entonces, por ejemplo, nosotros logramos, normalmente cuando yo llegué a Ecuador, para la privada lo estaban vendiendo por 65.000 dólares, un implante. 3 Y veces. había gente que se podía pagar. Después, cuando llegué yo, fui directamente y le dije, mira, es que son precios tan irrisóricos que es poco probable que la gente pague y la gente pobre no lo tiene. Logramos bajar a 52.000 dólares el sistema y ahí se quedó y se hizo muchas cirugías, se puso unas cuantas dispositivos, pero el problema es eso, o sea que ni la sanidad, ni sanidad pública, ni la aseguradora cubren este tipo. El problema de Ecuador son los altos costos de los impuestos que ponen a este tipo de dispositivos, a las medicaciones. Para mí los 2 años en Ecuador fue bastante llamativo, pero me enseñó muchas cosas, ¿no? O sea, el aprender a valorar lo que se tiene. Porque, por ejemplo, yo cuando estaba en Ecuador, y yo creo que Jofre me confirmará, porque, por ejemplo, un comprimido de Aumentine creo que costaba $2, $3, y aquí yo, por ejemplo, con 2 euros me compro, me dan la caja de la Aumentine, de las 21 tabletas, o sea, que lo que lleva un tratamiento básico normal. Entonces, ese es el gran problema que existe, por lo cual, por ejemplo, en Latinoamérica aún tenemos mucho por trabajar, ¿no? Y es lo que tú decías, por ejemplo, las risotomías selectivas y todas esas cosas están a la orden del día, porque hay que buscar soluciones para el paciente, hay que mejorar la calidad de vida del paciente. Y si no podemos con las tecnologías que tenemos actualmente, lastimosamente estamos obligados a realizar procedimientos que en ciertos países europeos o en Norteamérica se dejaron hace mucho tiempo. Sí, claro. Muy bien, gracias. Okay, ¿hay más preguntas de comentario? Ok, Marco, ¿hay algo que decir? Aparte de hola, ¿cómo está? Está en Bolivia, ¿verdad, Marco? Sí, buenas. Está en Bolivia ahora. Sí, en La Paz. Tengo una pregunta, doctor. Si ese es el Tourette, ¿cierto? Y el síndrome de retirada abrupta, ya sea bioral o como cuando se está haciendo esto, se presenta de retirada abrupta de baclofeno. ¿Puede oír, Carlos? No tanto, pero más o menos, o sea, algo acerca de las complicaciones que pueden dar este tipo de terapias, por ejemplo, el síndrome de deprivación, ¿no? Sí, deseo. Efectivamente, o sea, se pueden dar este tipo de casos, pero por ejemplo, cuando hay pacientes con bombas de baclofeno, lo que siempre suelo decir, ¿no? O sea, cuando nosotros al menos cuando yo pongo a pacientes con cargas de bomba de baclofeno, siempre les dejo con un margen de 2 a 3 mililitros que normalmente son para 1 o 2 días. Entonces, desde el momento en que suena la alarma de la bomba, aproximadamente tenemos 1 o 2 días para que ese paciente llegue al médico, ¿no? Porque en muchas ocasiones es el paciente, por ejemplo, afortunadamente eso todavía no nos ha pasado aquí porque siempre lo tenemos controlado, ¿no? O sea, nosotros tenemos organizado adecuadamente la fecha exacta en la que el paciente tiene que venir a la consulta para hacerle la recarga de la bomba y todas esas cosas. Pero independientemente de eso, puede producirse en ocasiones una parada brusca de la bomba por A o B circunstancias. Entonces, pues, él deja de administrarse baclofeno, el paciente puede producir ese síndrome de deprivación, incluso puede llevar a la muerte, porque puede llegar a ser incluso la hipertermia maligna y una parada respiratoria incluso el paciente. Entonces, hay que educar también al paciente cómo tiene que reaccionar ante este tipo de cosas. Uno de los parámetros simples, sanos, y lo que siempre se suele hacer es, por ejemplo, que en cuanto suene la bomba, o en cuanto sienta algún tipo de alteración, que el paciente
o llama por teléfono, porque siempre entregamos los teléfonos personales. Esa es la diferencia entre un neurocirujano o oncólogo o raquis o lo que sea. El neurocirujano que se dedica a la funcional y que se dedica a hacer dolor crónico, ese cirujano es el que está completamente ligado al paciente. Entonces, la mayor parte de casos, cuando a mí me enseñaron esto, me dijo, mira, Carlos, dice, a ti, al paciente te va a encontrar, si es que estás en la China, en Estados Unidos, donde sea, pero te va a encontrar. Porque vas a tener que darle tu teléfono, porque pueden pasar este tipo de cosas. Entonces, simplemente al paciente se le da un número de contacto que siempre va a estar online las 24 horas, entonces se pueden localizar. Esa es la forma de trabajar de nosotros aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que solemos hacer cuando el paciente presente cierto tipo de alteraciones en que pueden ser compatibles con un síndrome de deprivación? Lo que solemos hacer es que se le administre el baclofeno vía oral hasta que llegue al centro donde estamos nosotros y poder realizarle la valoración adecuada y definir si es que en verdad es o no es un síndrome de deprivación en el paciente. Pero dentro de ellos hay un porcentaje del 2 al 5%. Incluso hace poco yo di una conferencia sobre lo que son las complicaciones en el manejo de bombas de baclofeno. Si le parece a John, podemos pasarle en unas semanas o en unos 15 días, hablamos acerca de las complicaciones que pueden existir con las bombas de baclofeno, que también es una conferencia totalmente distinta, una conferencia bastante amplia. Okay. Gracias por la aclaración. Okay. Muy bien. Muy bien. Joffrey, ¿algo decir antes de cerrar? No, realmente agradecerle mucho al doctor Carlos. Una conferencia muy bonita, muy interesante. Aquí en nuestro centro no hay mucha experiencia acerca del uso de la bomba de baclofeno. Más existe es la risotomía selectiva, como explicaba el doctor Castro. Somos un poco más lesivos. Es por, ya se mencionó anteriormente, es el costo de la bomba. Es bastante caro. Y aquí si uno trata de mandar a comprar o incluso tratar de resolverlo por un sistema de red público de salud es casi imposible. Es bastante interesante, sobre todo la cantidad de horas que puede durar este medicamento y modificar todavía la contractibilidad y los espasmos. Me agrada mucho, es bastante interesante entrar a este tipo de patologías y valorarlas, sobre todo tener un tipo específico de paciente y seleccionar bien y de manera adecuada un paciente es muy interesante. Muchas gracias por su conferencia. Okay, gracias, Joffrey. Ok, Carlos, muchas gracias por venir el domingo y todos los panelistas, gracias. Yo voy a mandar el recuerdo de esta charla. Y quiero hacer más charlas en español ahora. Y Fernando es bienvenido. Y Carlos, queremos televisar este congreso de 25 de Parkinsonism de Ecuador, si tú quieres. Sí, escuché que van a hablar de Parkinson. Muy bien. Sí, claro, voy a estar atento a la transmisión. Sí, pero también, Fernando, puedes irte a la conferencia, que tampoco cuesta mucho viajar a Ecuador. Okay. No, pero ¿cuándo es? ¿En qué fecha exactamente? Ya quiero hablar de este congreso, Carlos. Carlos se fue. I don't know. Se fue, ¿no? Yo creo que es 25 de septiembre, 2 o 3 días de Guaranda. Está en Guaranda. ¿Puede hablar de su congreso, Carlos, por favor? Mira, como te decía, tenemos un congreso. Este ya sería el segundo simposio, porque el primer simposio es el 16 y lo televisamos con John, ¿te acuerdas? Okay. ¿En qué fecha es, Carlos? Es el 25, o sea, las conferencias, la parte científica empieza el 26, 27, 28, que es... ¿De qué mes? Del mes de septiembre. Septiembre, ok. Sí, entonces vienen conferencistas húngaros, conferencistas de España, de Estados Unidos, y estará uno de Perú. O sea, hay muchos húngaros porque es la escuela que llevo yo, o sea, es el centro de formación mío,
Ah, ok, qué bien. Qué bien. Entonces, yo viví en Hungría, me formé en Hungría, trabajé allí mucho tiempo. Entonces, tenemos una escuela parecida a la escuela alemana. Claro. Llevamos el mismo tipo de formación. Entonces, habrá gente que, por ejemplo, hable acerca de la neuroendocrinología, todo lo que son tumores hipofisarios, manejos, abordajes. Después hablaremos, nos pasaremos a neurometabolismo, que es, por ejemplo, cómo altera, cómo varía el tratamiento farmacológico de pacientes, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas. Entonces tenemos que hacer una clasificación de nutrientes, qué tipo de nutrientes puede el paciente con una cierta enfermedad neurodegenerativa adquirirla o no adquirirla. Entonces ese es otro de los puntos que tendremos unos buenos conferencistas en ese aspecto. Después hablaremos acerca de neurotraumatología. Okay. Y dentro de neurotraumatología, más que el tratamiento quirúrgico que tenemos nosotros, que habrán buenos temas acerca de eso, será la necesidad o la obligación de un abordaje multidisciplinario en lo que es la neurorehabilitación. O sea, la rehabilitación, no solamente la rehabilitación motora funcional, claro, sino también la rehabilitación neuropsicológica en el paciente. O sea, mientras no haya una rehabilitación psicoemocional del paciente, no vamos a obtener una mejoría funcional adecuada en el paciente. Y es lo que anteriormente en los traumatismos cráneoencefálicos, lo que anteriormente se hacía, era decir, mira, si el paciente camina, habla, se mueve, hemos recuperado el 100%. Pero la mayor parte de esos pacientes tenían epilepsia postraumática, tenían depresión, hacían cierto tipo de psicosis, cierto tipo de miedos, y unas alteraciones psicoemocionales importantes que a la final al paciente le volvían completamente inválido para realizar un trabajo que él lo realizaba previamente, pese a haberse recuperado orgánicamente casi al 100%. Entonces ahí es cuando resurge lo que es la necesidad de mantener una rehabilitación psicoemocional del paciente. Por eso es que existen los neuropsicólogos. Entonces, esa parte es que entonces hablaremos acerca de lo que es el de traumatismo raquídeo, el traumatismo craneoencefálico, nuevas tecnologías, qué tipo de monitorización requiere, cuál es el más indicado, cuál es la relación que nos van dando este tipo de monitorizaciones que se pueden dar al paciente. Pasaremos un poco rápido con lo que es la parte de neurooncología, que más nos centraremos en la neurooncología, igualmente es en el abordaje psicoemocional del paciente con un tumor cerebral, o sea, cómo comunicar a un paciente, cómo llevar a un paciente con un tumor cerebral, cuál va a ser el manejo en el caso de cirugía, qué es lo que se va a hacer con el paciente. Además de eso hablaremos acerca de la cirugía en pacientes despiertos, el protocolo que está promulgado ya en Ecuador, que se dejó en el 2016, que dejamos ya implantado. Y la parte fuerte es funcional. Entonces, la parte fuerte es el 26, es el 27 que irán en 2 aulas paralelas. Habrá todo lo que se refiere a Parkinson y todo lo que se refiere a distonía y manejo de dolor crónico. Entonces, esa parte estará dado, por ejemplo, quienes nos dedicamos a funcional y quienes nos dedicamos, por ejemplo, a alteraciones del movimiento. Lo debéis haber escuchado a Kovac Norbert, un neurólogo muy conocido a nivel internacional, un joven de mi edad, que lleva la parte neurológica. La parte de la cirugía lo llevará Balázs István, que es otro de los neurocirujanos de élite, director regional de la parte europea en cuanto es la funcional. Estará también presente otro neurólogo que está trabajando solamente con alteraciones de movimiento en Alemania. Y cerraremos con la parte de las experiencias que hemos tenido en Ecuador con la neuroestimulación. El día sábado hablaremos de lo que es la inclusión, discapacidad e inclusión social. Hablaremos algo de neuroeconomía, ¿no? Que es una parte importante. O sea, yo cuando llegué a Ecuador, mi parte más dramática fue ver pacientes que tenían que decidir entre si comprar la medicación para tratarse o alimentarse. Es un gran problema que existe en los países latinoamericanos que no tienen un seguro que cubra su tratamiento, ¿no? Entonces,
el mismo hecho de tener que comprarse solamente unas 2, 3, 4 tabletas. Te imaginas que nosotros no se podía mucho recetar, por ejemplo, el ropirinol, la rotigotina, la rasagilina, porque son medicaciones caras. sí. El Estalevo es una medicación cara, entonces, Sí. entonces el paciente decía, es que yo solamente puedo comprarme o lo que me da la sanidad pública, que era la levodopa, carbidopa y el viperideno les daban a mansalva, o sea, por cajas, ¿no? Entonces, y cuando se les podía o se les indicaba de dar otra medicación, entonces simplemente el paciente no los compraba y no presentaba mejoría porque simplemente no tenía dinero, o sea, o lo compraba una vez, o decía, mire, me voy a tomar 3 veces a la semana, un lunes, un miércoles y un viernes, y el resto ya no me lo tomo. Entonces, no había una mejoría, o sea, se podía mejorar en el tratamiento y en el manejo de esos pacientes, pero lastimosamente la parte económica era la más dificultosa, y entonces ahí es donde la Fundación Parkinson Ecuador empieza a hacer un estudio de lo que es neuroeconomía en un paciente con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, definir si es que un grupo familiar, quién es la parte básica funcional, quién es el que trae el dinero a la casa. Entonces, en función de los ingresos que tiene un núcleo familiar, empezar a proyectar, a programar gastos, ¿no? O sea, cómo y en qué gastarme o cómo manejarme económicamente en un hogar en estas características. Entonces, es lo que se está haciendo la Fundación Parkinson Ecuador en el momento actual. Y es lo que vamos a presentar en parte de neuroeconomía. Habrá una parte importante en lo que es la parte del manejo psicológico del paciente, tanto depresión, distimias, la estimulación psicoemocional que presentará. Y otro de los temas que ahora mismo están en boga, no lo tenemos tan claro, quienes nos dedicamos a funcionar, es la parte del Reiki en enfermedades neurodegenerativas, más que en degenerativas específicamente, se está hablando mucho del Reiki en la enfermedad de Parkinson. Entonces, es un tema que vamos trabajando poco a poco, a ver si es que los resultados que supuestamente tienen son o no son reproducibles. Muy bien, vamos a hacer el intento de ir para allá. Suena muy interesante. Sí, yo creo que es un, lo digo, o sea, son objetivos que nos vamos creando nosotros mismos y tratando de, la idea mía siempre ha sido de incorporar a gente joven, y eso comentaba hace rato con Jofe también, que cuencano ecuatoriano, y bueno, yo soy poco conocido en el país porque lastimosamente yo salí hace mucho tiempo de Ecuador. Entonces he estado dos años en Ecuador ejerciendo la neurocirugía, pero luego ya me regresé nuevamente para Europa, pero eso no ha hecho que sigamos con el proyecto de inclusión que iniciamos en el 2015. Posteriormente se creó la Fundación Parkinson Ecuador, ahí se está trabajando y cada cierto tiempo viajo a Ecuador a ver pacientes, a prestar atención, es ir trabajando y la idea mía siempre va a ser, o sea, crear un grupo, incorporar gente nueva, gente joven a un nuevo proyecto de neurocirugía en el país. Claro, qué bien, muy bien. Bueno, nosotros también tenemos nuestro Congreso Nacional. Yo ya soy secretario de la sección de funcional. Los invito igual, es el 8 al 12 de julio. Viene mi profesor, yo me entrené en Vancouver, British Columbia University. Pues viene mi profesor Christopher Honing, funcional igual, súper reconocido. Y también vamos a hablar de dolor, de esto. Viene Andrés Lozano, viene de Colombia, viene Javier Espinosa y Piedimonte de Argentina. Entonces, también si tienen interés en otras ramas, ya vienen de cada sección, hay muchas. Yo también pertenezco a endovascular, hice endovascular primero en Argentina y luego en México, entonces también pertenezco a esa sección y también los invito, el congreso es riquísimo y también, al igual que ustedes, intentamos que gente joven esté tomando el mando, no estamos en eso, en la transición. Entonces, sí, sería bueno pasarnos un mail y comunicarnos. Y al igual que tú, yo también no soy de México, yo soy boliviano como Marco Antonio y vine a estudiar aquí la especialidad, ya me quedé y ya estoy
viviendo aquí hace mucho, ¿no? Y me entrené también en 3 países, fui a Argentina, fui a Canadá, volví aquí para seguir con el trabajo, ¿no? Entonces, igual que tú, mucho ímpetu de mejorar la neurocirugía en otros países y pues platicar de la experiencia que tiene uno, ¿no? De hecho, yo ya estoy trabajando con una empresa, ya soy proctor nacional de Abbott St. Jude. Entonces pongo estimuladores de esto, no tienen todavía pues bombas de infusión, todo esto, ¿no? Todavía hay que usar de la competencia, pero la idea es ir para allá, ¿no? Entonces también viajo mucho dentro del país para ayudar a los colegas neurocirujanos a poner estimuladores espinales y cerebrales, sí. Bueno, sería excelente a ver si nos vamos para Cuba. Sí. Para Cuba, digo, para México, perdón. Para México. Muy bien, muy bien. Sí, está bien. Muy bien. Gracias entonces, John. Y nos pasamos los mails, ¿no? Sí, claro. Ya John tiene todos mis contactos, tiene el teléfono, pero de todas maneras... Sí, ¿quiere poner su email ahora en chat? Yo mandé un email de Joffrey a su dirección, Carlos, pero necesita dirección de Fernando para dar a Carlos. Escribe en chat. A ver, déjame ver dónde está el chat. Sí, okay, al fondo hay un... Ahí está mi dirección, John. Sí, yo voy a poner en su cuenta. Ya puse mi dirección y les pongo mi celular. Sí, yo voy a poner en su cuenta, Carlos. Sí, John, por favor, mándame mi cuenta todos los datos de contacto, porfa. Y... sí, yo estoy cambiando el signo de la página de estudio. Voy a poner links para contactar. Sí, yo voy. Fernando Castro. Sí, yo ya les mandé en el chat mis datos. Pues ahí sí. Y ya tengo el correo también tuyo, que es de Gmail. Sí, ya lo tengo. Sí, el Gmail va, pero normalmente yo más utilizo el Yahoo. El Gmail es más oficial, como te digo, más profesional, pero el personal es el Yahoo. O sea, lo mismo, solamente yahoo.com. Bueno, ok. Muy bien, estamos en contacto entonces. Muy amable. Perfecto. A ver si nos reunimos por ahí. Muy bien, gracias. Vamos a terminar. Déjame terminar oficialmente este programa y gracias a todos por venir. Y nos vemos. Yo voy a mandar el video a Carlos y bienvenidos a la próxima semana para más presentaciones. Voy a terminar oficialmente. Queda aquí si tú quieres. Chao. Saludos. Ok, es terminada. Okay. Sí, buen networking, Carlos, networking. Sí, bueno, John, a ver si me envías los datos de Marco Antonio, tengo yo, de Joffre no tengo, de Fernando envíamelo, por favor. Sí, yo mandé, están con cuenta ahora, Joffrey y Fernando, están emails en su cuenta ahora. Perfecto, así ya puedo yo con ellos contactarme. Okay. Bueno, yo voy a descansar un poco porque aquí ya llevamos ya... 1 de la mañana. 23, 22. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Carlos. Pasen bien, hasta luego. Hasta luego. Okay, hasta luego. Muy bien. Fernando, ¿qué estás haciendo, Fernando? Tú estás viajando mucho a muchos congresos, ¿ah? Sí, pues ya sabes que como tengo que actualizarme en mis 2 subs, pues viajo mucho. Sí, yo he visto su cuenta. Acapulco, ¿verdad? Tú fuiste a Acapulco. Sí. Y a fin de mes nos vamos al Mundial de Funcional en Nueva York. Sí. Oh, ¿tú vas a Nueva York? Sí, es el Congreso Mundial de Neurocirugía Funcional en Nueva York, sí. Sí, de neurocirugía funcional. Sí. Oh, qué bueno. Sí, yo voy a Boston en pocas semanas. Ah, qué bien. Es un buen tiempo para estar en esta parte del país. Sí, claro. Julio es bonito allá, muy bueno, lo mejor. Sí. Exacto. Sí. No es invierno, no es frío. Exacto. Es bueno, porque este país, como yo creo, hay partes de México muy frío.
Sí, sí, sí. En los Estados Unidos lo mismo. Hay algunas partes como Nueva York en invierno es frío. Fríísimo, sí, yo sé. No, es terriblemente frío. Sí. Qué bueno. Muy Okay, bien. gracias por venir y Geoffrey No. también. Sí. No, un placer. Saludos. Igualmente. Saludos. Sí, mira, si tú quieres presentar el próximo domingo, Fernando, bienvenido. Y tú Ok. también, Geoffrey. Ok. Ok, si tú quieres, déjame saber. Yo voy a arreglar. Bueno, en 2 semanas yo podría, pero el próximo domingo no creo. Cualquiera. Bueno, Yo creo que estamos televisando más congresos de WFNS. oh, sí, sí, sí. Yo creo que Neurocentro TV va a televisar más en Oh, este canal. ya veo. Porque conoce mucha gente muy alto allá. Ah, entiendo. Sí, Ike es la llave. Yo no conoce a nadie, Claro, pero claro, Ike conoce los altos allá. Y claro. su amigo va a ser jefe de educación. So, yo creo que nosotros va a televisar más. Claro, Es claro. difícil. China es muy difícil. Wow. Sí. Estamos tratando. Wow. Pero Es que, nosotros van allá en septiembre. Hay un ujú, congreso grande. Yo creo que vamos a hacer progreso en China cuando nosotros van para encontrarlos, para ah. explicar qué es Zoom, etc. Vamos a ver. Y mira, yo tengo una residente de Singapur que vino a rotar a mi hospital. Tal vez ella nos puede hacer como Ok, sí, la bienvenido. conexión. Le voy a decir que se conecte y que hable contigo. Ok, perfecto. Muy bien, Perfecto. muy bien. Hablamos entonces. Gracias, John, como siempre. Ok, gracias por venir, Fernando. Gracias a todos. Que estén Chao, bien. saludos. Éxito. Adiós. Oh, Jeffrey tiene un background. Jeffrey, ¿tú tienes, ¿dónde está? ¿Ecuador? ¿Su background? ¿Es Ecuador? ¿Dónde están? Sí, este es en Chile, en Chile. Ok, espera. Ok, ya. Oh, sí, con un wow, con un blanco, color blanco. Sí, normalmente Sí, yo uso mi otro computador para back, pero no sirve mi computador hoy. Voy a tratar ahora, tal vez sirve ahora. Espera. It's crashed. Pero déjame ver si yo puedo abrir ahora. Oh, no. Okay. I know it's the un minuto, Marco, un minuto. Ok, tú puedes ver ahora, ¿verdad? Mira. Marco se fue. Sí, bien. Necesito cambiar host. Si yo cambio host, yo puedo. Sí, hay sonido cuando hay dos computadores. Make host. Ok, now ahora yo voy a cambiar. Ok, ahora yo voy a meeting. Sí, 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 es bueno, su pantalla es bueno para color blanco. Sí, es bueno. Sí, necesita Y es de experimentar, tablet. ¿verdad? Para otro iPad. experimentar, ¿verdad? Sí. Sí, porque parece bien para el color blanco. Sí, Pero es bueno, sí. buen fondo. Sí.
¿Aló? Hola. Oh, wow. Hey, Joffrey. Blanco. Mira, Es blanco, sí. sí, mucha gente me dijo que no puede hacer, solo necesito un color. Verde. Green. Esto que mi cámara no sirve. Hoy tengo muchos problemas, necesito comprar otra cámara. Yo me voy.